Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de Anatomía del Sistema Nervioso del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase de cerebro, segunda parte, que corresponde a la constitución interna del mismo, es decir, los elementos que constituyen y que encontramos en su interior, por dentro de ese manto gris que vimos la clase anterior. Si nosotros sacásemos hiciésemos una disección de la cara externa del cerebro y pudiéramos sacar parte del lóbulo frontal, parietal y temporal, nos vamos a encontrar que en el interior hay un conjunto de núcleos de sustancia gris, obviamente, que son de fundamental importancia porque participan en las actividades motrices, cognitivas, emocionales, forman parte o en realidad son los grandes reguladores del movimiento, forman parte de la vía motriz secundaria o extrapiramidal que vamos a estudiar cuando veamos vías de conducción. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en esta clase es que ustedes puedan interpretar dónde están ubicados estos núcleos, cuáles son y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, vamos a ver que dentro de los núcleos grises tenemos al cuerpo estriado, que a su vez está subdividido en el núcleo caudado y el núcleo lenticular, el núcleo amigdalino y el núcleo antemuro, hoy llamado claustro, ¿sí? Cuando ustedes vean entre corchetes una nómina anatómica, significa que es la nomenclatura anterior a la actual. Bien, el núcleo o el cuerpo estriado, está constituido por estos dos núcleos y se los estudia en conjunto porque tienen el mismo origen embriológico. Si nosotros viésemos a simple vista esta imagen, lo que yo puedo rescatar de aquí es que el núcleo ovoide que vemos aquí de gran tamaño, este núcleo que tenemos aquí es el núcleo lenticular. Bien, por encima tenemos el núcleo caudado. Bien, este sería el caudado. Este pequeño que se prolonga con el caudado es el núcleo amigdalino. Y en otras imágenes que vamos a ver de cortes coronales o de cortes frontales, vamos a ver mejor este núcleo que es el claustro, que ya lo vamos a identificar. Hay algunos textos que suman a estos núcleos grises el núcleo subtalámico y la sustancia nigra como partícipes importantes y colaboradores de las funciones de los núcleos antedichos que hemos mencionado. Solamente los menciono para que lo tengan en cuenta. Algunos de estos núcleos los vamos a ver en el diencéfalo y la sustancia nigra la vimos cuando vimos la configuración interna de los pedúnculos cerebrales. Si nosotros vemos esta imagen, que es una imagen típica que está en muchos lados, vamos a ver una estructura ovoidea que está a ambos lados de la línea media, que forma una estructura diencefálica de suma excelencia que debemos conocer muy bien, que vamos a ver en las próximas clases, que es el tálamo, ¿sí? Nosotros tenemos el tálamo en la línea media. Si nosotros dibujáramos esta estructura, si viésemos desde arriba o en los núcleos de sustancia gris, vemos el tálamo. El tálamo entonces son dos núcleos de sustancia gris que en realidad son de relevo, importantes, son diencefálicos, no son núcleos grises basales del cerebro, del telencéfalo, a eso me refiero, sino que forman, parte de las estructuras diencefálicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el cerebro procedía de una vesícula que era el prosencéfalo y dentro del prosencéfalo teníamos el telencéfalo, de donde derivan los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, de donde deriva el tálamo y demás? Entonces tenemos el tálamo, una comisura que se llama comisura gris, que nace de la cara interna de ambos, que los trata de acercar a unir, y entre medio de ambos, entre las caras internas de ambos, aparece lo que se llama el tercer ventrículo, que es una cavidad donde circula el líquido cefalorraquídeo que ya vamos a estudiar. Entonces, esta estructura que tenemos acá, a ambos lados de la línea media, le pongo el nombre aquí, es el tálamo, un núcleo de relevo importantísimo para tener en cuenta.
Si ustedes observan, por encima del tálamo, ven, ahí vemos como que está el recorrido de un núcleo muy importante. Este núcleo que está o que parece tener un color algo verde, que es tiene varias partes. Este núcleo se llama núcleo caudado, Ese núcleo caudado pasa por encima del tálamo a ambos lados y tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Bien, disculpen la falta de precisión, pero es simplemente para marcar. Este sería el núcleo caudado. El núcleo caudado se dispone en el tálamo de la siguiente manera. Se coloca por encima de él, bien, de esta manera. Se coloca por encima, esta sería la cabeza del núcleo caudado, pasa por encima del tálamo, se orienta de esta manera, así, y se dirige hacia afuera, con su cola, como lo vimos, de esta manera, y termina a través de su cola unido a un núcleo que es el núcleo amigdalino, que sería este. El núcleo amigdalino está prácticamente pegado a la colita del núcleo caudado. Este sería el núcleo amigdalino. Entonces esto sería de un lado y de otro. Entonces fíjense que este núcleo de sustancia gris, obviamente que son dos, ¿no? Está por encima del tálamo. Bien, se encuentra por encima del tálamo. Es importantísimo que rescaten esto. Esto yo lo estoy mirando desde arriba. Bien, entonces, esta primera parte sería la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Este sería el cuerpo. Y esta sería la cola del núcleo caudado. Bien. Entonces está de un lado y del otro. Entonces aquí también lo voy a dibujar, así de esta manera. Solamente lo dibujo. No lo vamos a pintar para no perder tiempo, pero para que ustedes lo interpreten. Entonces ese sería el núcleo caudado. Nos falta describir dónde está otra parte de los núcleos basales, que es este enorme que vemos afuera, como si estuviese por fuera, que es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene la forma de un lente biconvexo que tiene una base que es externa, que tiene una base que es externa, un vértice que está orientado más hacia adentro. Lo vamos a pintar de otro color, vamos a elegir otro color ahí. Ese núcleo, que es el núcleo lenticular, está ubicado por encima del núcleo caudado de esta manera. Se ubica por encima de esta manera. Entonces este núcleo, que es el núcleo lenticular, antiguamente se lo dividía en diferentes partes. Hay una parte que era interna, bien, que era el globus pálido, que se dividía a su vez en interno y externo, y una porción externa o posterior que es el pallidum, que se separaba de los anteriores por láminas de sustancia blanca que tenían la particularidad de atravesar este núcleo de sustancia gris y dividirlo en diferentes segmentos o sectores. Entonces, el globus pálido, que se divide en interno y en externo. Después tenemos una porción más, externa, a su vez, que corresponde a lo que se llamaría el antemuro, y por fuera el claustro, que estaría por fuera del núcleo lenticular. Este sería el núcleo lenticular. Entre medios hay, entonces dijimos, sustancia blanca que van separando estas, formaciones de sustancia gris. Entre el claustro o antemuro,
y la superficie externa de la cortical, por fuera de aquí estaría la cortical del sistema del cerebro, ¿sí? Por fuera nos encontramos con otra formación de sustancia blanca que se llama cápsula extrema. Entonces, el núcleo lenticular, normalmente lo llamábamos al núcleo lenticular a toda esta formación. Así la van a encontrar, digamos, en muchos textos más antiguos de neuroanatomía. Actualmente, el núcleo lenticular tiene dos partes fundamentales. Una, que es esta, que es el globus pálido. Y ese globus pálido a su vez está dividido en una parte interna y otra externa por una lámina medular, por fibras de sustancia blanca que lo atraviesan, y es pálido justamente porque está atravesado por sustancias blancas. Una parte externa que recibe el nombre de putamen. Y por fuera el claustro o antemuro. El claustro o antemuro está separado de esta porción del núcleo lenticular por un espacio donde hay sustancia blanca que recibe el nombre de cápsula externa. Bien, y está separado a su vez el claustro de la superficie externa del cerebro, que en este caso sería la cara lateral externa, por otra sustancia, por otra formación de sustancia blanca que se llama cápsula extrema. Bien, entonces, si nos fijamos y mirásemos la sustancia, digamos, desde arriba, los núcleos de sustancia gris que tiene el cerebro, no vamos a encontrar a ambos lados de la línea media al núcleo caudado. Este núcleo caudado tiene varias partes: la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Todo con C. Parece como una C abierta, bien, que termina por su cola con el núcleo amigdalino. Ese núcleo amigdalino está ubicado en el lóbulo temporal, en el interior o inmerso en el lóbulo temporal del cerebro. Bien, si nosotros dibujásemos un cerebro como lo vimos la clase pasada, nosotros tenemos un lóbulo frontal, tenemos que se continúa hacia adelante, un lóbulo frontal que tiene un surco central que lo separa del lóbulo parietal, un lóbulo posterior, aquí tendríamos al occipital, y tenemos una cisura lateral que separa del lóbulo frontal y del lóbulo parietal a este lóbulo que es el lóbulo temporal. Ese surco lateral importante, antes llamado cisura de Silvio, si nosotros lo abriésemos, o sea, encontrábamos un opérculo en él, una abertura como una persiana que se elevaba, si lo rebatimos hacia arriba, los lóbulos frontales y parietales, nos encontramos en el interior de él, ¿se acuerdan? El lóbulo de la ínsula, ¿sí? Bueno, por dentro del interior del lóbulo de la ínsula nos vamos a encontrar inmediatamente con la cápsula extrema, y por dentro nos vamos a encontrar con el claustro, por dentro del claustro con el núcleo lenticular, y por encima y en la línea media obviamente nos vamos a encontrar con el núcleo caudado. Bien, entonces el núcleo amigdalino estaría ubicado en este sector, en el interior del lóbulo temporal, y a ambos lados de la línea media tenemos a este núcleo caudado, y ese núcleo caudado desde la cola, cabeza y demás termina de esa manera en el núcleo, orientándose hacia afuera, desde la línea media y hacia afuera, para terminar en el núcleo amigdalino en el interior del lóbulo temporal. Lo que a mí me interesa que recuerden es
que cuando nosotros miramos al cerebro por su cara externa y lo podemos observar, vemos como un gran surco, una gran incisura en realidad, un gran surco que es el surco lateral, en donde si nos introducimos nos encontramos con el lóbulo de la ínsula. Si seguimos profundizándonos nos encontramos con la cápsula extrema que nos separa esa superficie del claustro que no tiene o no se conoce una función específica y por dentro el putamen. Ahora, a este nivel, como vamos a ver más adelante, tenemos una arteria que recorre este surco, que es la arteria cerebral media, que es la arteria más importante, de las más importantes del sistema nervioso central, que irriga este conjunto de núcleos y que tiene mucha importancia clínica y funcional. Bien, lo vamos a estudiar. Me interesa por ahora entonces que sepan reconocer los núcleos más importantes y que sepan cuál es la relación existente entre ellos y que se encuentran desde la línea media orientados hacia afuera de esta manera que hemos descrito. Si nosotros miramos estos cortes, que son cortes horizontales, este es un típico corte al que nosotros antes estudiábamos mucho y lo pedíamos, que se llama corte horizontal de Brisot. Este corte horizontal nos muestra la disposición que tienen los diferentes núcleos grises. Si nosotros miramos este corte, vemos desde adelante el lóbulo frontal, hacia atrás vemos el lóbulo occipital y vemos el lóbulo temporal posiblemente, o depende a qué nivel estamos, temporal, parietal y también algo del frontal hacia adelante y del occipital hacia atrás, ¿no es cierto? Tenemos la línea media y nos encontramos en el centro con un espacio que ven que está lleno de líquido, que está de color negro, que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, en el interior del cerebro, además de haber núcleos grises y de sustancia blanca, también hay cavidades por donde transita este líquido cefalorraquídeo, que recordamos que estaban constituidas en realidad por, o que se originaban, que se desprenden o que se esbozan originalmente del tubo neural. Cuando nosotros vemos esta imagen, vemos un núcleo aquí. Ese núcleo que vemos acá, que yo les estoy ahí marcando, este núcleo es el tálamo. El tálamo no está ubicado, cae o queda comprendido en el interior del cerebro porque el cerebro crece y de alguna manera cobija, lo cubre, ¿bien? Ese tálamo está separado de este núcleo, ¿ven? Que tenemos aquí, enorme ese, que es el núcleo caudado. Entonces ahí tenemos la cabeza del núcleo caudado, parte del cuerpo, y hacia atrás se va a continuar obviamente con la cola del núcleo caudado, que no la tengo aquí dibujada. Simplemente la importancia de esto que yo les quiero marcar o recordar es que en la línea media, a ambos lados de la línea media, el núcleo central que vemos es el tálamo. Pero debemos recordar que el tálamo no es un núcleo basal, sino que es un núcleo que no corresponde al telencéfalo, sino que es del diencéfalo. Pero en los cortes del cerebro lo vemos porque recordamos que el cerebro de alguna manera lo cubre. Bien, por encima nos encontramos con el núcleo caudado tal cual como lo vimos anteriormente. Y ese núcleo caudado, si ustedes se fijan, forma parte de las paredes que limitan los ventrículos laterales por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que sería esto. Yo aquí, ven, vamos a marcarlo con el láser, eso que vemos ahí son los ventrículos laterales, que están limitados en parte por el núcleo caudado. Después hay otras formaciones que lo limitan, que la vamos a ver más adelante, pero lo importante de esto es que el núcleo caudado limita las paredes de los ventrículos laterales. Hacia atrás en la línea media veo el ventrículo medio, tercer ventrículo, que está limitado directamente por las estructuras diencefálicas, y hacia atrás veo como una prolongación bien ventricular, donde también circula el líquido cefalorraquídeo, que es una prolongación de este ventrículo lateral en la masa telencefálica, y esa prolongación también está limitada por el núcleo caudado. Es decir, el núcleo caudado, además de tener relaciones con el tálamo, con el núcleo amigdalino, todo lo que mencionamos antes, tenemos que recordar que su anatomía, su estructura, constituye o forma parte de las paredes de los ventrículos laterales fundamentalmente.
En este corte que vemos acá, que es exactamente lo mismo que este, pero un poquito más abajo, donde ya vemos desarrollado más algunas estructuras más, vemos también en parte los ventrículos laterales en continuación con los ventrículos medios. Esto sería lo que tiene el número 10 ahí de un lado, y del otro serían los tálamos. Bien, y en la línea media entre los tálamos el tercer ventrículo, bien, ahí vemos parte de la lámina cuadrigeminal con los colículos hacia los lados, y en la línea media la epífisis, como la vemos ahí, la glándula epifisiaria, bien. Entonces tenemos a ambos lados de la línea media los tálamos. Por encima, nosotros dijimos que ¿quién cubría el tálamo? El núcleo caudado. Entonces, bueno, acá vemos la cabeza del núcleo caudado y ahí vemos la cola del núcleo caudado. Se supone que tienen como una continuidad, que acá no la veo porque es un corte horizontal. Lo que sí veo es lo que está interpuesto entre el tálamo y el núcleo caudado, que es el núcleo lenticular. Esto que veo acá es el núcleo lenticular, que fíjense que tiene como dos partes: el globus pálido, que es eso que tiene el número 11, la estructura que está enumerada con el número 11, el putamen, que es esto que tiene el número 6, y por fuera vemos el claustro, e inmediatamente por fuera este surco muy importante que les mencionaba anteriormente, que es la cisura de Silvio o surco lateral, que corresponde en este caso a la cara externa del cerebro, que está separando el lóbulo frontal que está hacia arriba del lóbulo temporal que está hacia abajo. Bien, entonces fíjense cómo el claustro, inmediatamente separado de la cápsula extrema, está en relación directa con la cisura de Silvio o surco lateral. Bien, en ese está, digamos, en la profundidad de lo que se llama el lóbulo de la ínsula. Como ustedes podrán ver, hay una formación de sustancia blanca que está aquí comprendida entre en la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, y entre el núcleo lenticular y el tálamo, que tiene forma de una V corta abierta hacia afuera, que tiene un brazo anterior, un brazo posterior y un genu. Esto constituye una formación de sustancia blanca que recibe el nombre de cápsula interna, que es una formación de sustancia blanca muy pero muy importante, que en realidad son fibras de proyección que son de importancia fundamental entenderlas, incorporarlas, y que las vamos a revisar de acá en más, las vamos a mencionar varias veces. Bien, no puedo dejar de mencionar, a pesar de que esto forma parte del sistema límbico y que lo vamos a ver en otra clase, algunas estructuras de importancia que vamos a ver en algunos cortes de la configuración interna del cerebro y que forman parte, obviamente, del cerebro. Esto que vemos aquí del cerebro es un corte de, digamos, un semi o un hemicorte de Charcot o un corte coronal del cerebro, donde vemos el tálamo en la línea media, la cabeza del núcleo caudado por encima. Esto sería el ventrículo lateral, estos serían los ventrículos medios o tercer ventrículo. Esta es la famosa cápsula interna de la que veníamos hablando. Aquí tendríamos al núcleo lenticulado, el claustro, y ahí fíjense que tenemos la cisura de Silvio, o también llamada surco lateral, que se profundiza y que encuentra en la profundidad a estos núcleos grises tan importantes. Ahí tengo a la colita del núcleo caudado, que acá la veo. Bien, esa cola del núcleo caudado, dijimos que el núcleo caudado, ¿qué hacía? Formaba parte de todas las paredes del ventrículo lateral o de los ventrículos laterales. Ahí vemos una prolongación de los ventrículos laterales que está bien en la cara prácticamente inferior y que se dirige hacia atrás del cerebro. Es una prolongación inferior y posterior. Bien, esta sería la cara inferior del cerebro, esta sería parte de la cara interna y cara inferior del cerebro. ¿Ven? Sería el lóbulo temporal. Habíamos dicho que el lóbulo temporal tenía como núcleo importante, que aquí no está dibujado, el núcleo amigdalino, que era el núcleo donde terminaba la colita del núcleo caudado. Ven, el núcleo caudado gira alrededor de, digamos, se dispone por encima del tálamo, digamos, por fuera de él se encuentra el núcleo lenticular y termina orientado siempre hacia afuera y va en busca del núcleo amigdalino, por decirlo de alguna manera, que se encuentra en el lóbulo temporal.
Nosotros habíamos visto que en la cara inferior del cerebro nos encontrábamos con un ganchito, bien, un uncus, que nosotros llamábamos uncus del hipocampo, y ese uncus del hipocampo limitaba la circunvolución que llamábamos hipocámpica, ¿no? Bueno, hay una formación de sustancia blanca que es esta, bien, que forma parte de lo que es el fornix, como vamos a ver luego, que lo cubre por encima a esta circunvolución, digamos al uncus del hipocampo, y que forma lo que se llama el alveo. Bien, albio en realidad. Bien, el albio es un manto de sustancia blanca que cubre a la circunvolución hipocámpica, específicamente al hipocampo o uncus del hipocampo. Uncus porque tiene la forma de un ganchito. ¿Ven? Este es el surco del hipocampo que se profundiza y forma el uncus del hipocampo. Y este es el surco colateral y esta es el giro o la circunvolución que recibe el nombre de língula o parahipocampal. Bien. Este manto de sustancia blanca que les estaba diciendo termina o se prolonga con una fimbria que forma parte también del trígono fornix, que es una formación de sustancia blanca. Les comento esto que está en la cara inferior del cerebro simplemente porque vamos a ver algunas formaciones, pero cuando veamos sistema límbico lo vamos a ver en detalle para que lo puedan entender mejor. Pero para que se den cuenta, esto sería prácticamente la porción inferior del cerebro a nivel del lóbulo temporal, donde está llegando la cola del núcleo caudado, se va a encontrar con el núcleo amigdalino que aquí no está dibujado y forma las paredes de ese espacio que tengo aquí, que sería eso que tengo ahí, ven, que es la prolongación del ventrículo lateral, que también lo vamos a ver cuando veamos los ventrículos laterales. Y por debajo nos vamos a encontrar con el ganchito del hipocampo, bien, en la circunvolución, que sería la número 5 temporal. ¿Se acuerdan que el lóbulo temporal tenía 5 circunvoluciones? 3 estaban en la cara externa y 2 estaban en la cara inferior, que se prolongaban, ¿se acuerdan? Que se prolongaban y se veían, tenían como una línea de continuidad. Bueno, en la cara interna, en la cara inferior, bien interno, nos encontramos con el hipocampo. Bien, ese hipocampo tiene un manto de sustancia blanca que lo cubre, que es una prolongación de esta sustancia blanca que vamos a estudiar ahora, que recibe el nombre de fornix y que une un hipocampo con el hipocampo del lado opuesto, es decir, con ambos hipocampos de ambos hemisferios cerebrales. Era simplemente este esquema para que ustedes vayan incorporando estos términos que forman parte del sistema límbico, que se los mencionan mucho en el área de salud mental y que, hay que empezar a reconocerlos de a poco. Bien, en sí esta clase está para que nosotros podamos identificar los núcleos que vimos antes, el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el claustro, y lo que hay dispuesto de sustancia blanca entre ellos. Ese es el objetivo de la clase, pero no puedo dejar de mencionarles estas estructuras simplemente porque lo vamos a volver a revisar y es para que se den cuenta en qué lugar se encuentran. Por ahora con eso nos alcanza. Cuando nosotros vemos la sustancia blanca del cerebro, tenemos que interpretar que la misma se divide en distintas partes. La sustancia blanca obviamente es interna, está por debajo de ese manto gris. Fíjense aquí que vemos todas las estructuras grises separadas por esa sustancia blanca y que tiene como una continuidad con la sustancia blanca que es caudal al cerebro. La sustancia blanca la vamos a dividir en 3 partes. Aquella sustancia blanca que va uniendo entre sí distintos elementos dentro de un mismo hemisferio, esas son fibras de asociación, bien, que pueden ser cortas, que unen un giro con otro giro, como vamos a ver, pueden ser más largas, que unen un lóbulo con otro lóbulo, por ejemplo. Esas se llaman fibras de asociación. Después tenemos otras fibras que son las que forman la cápsula interna, muy pero muy importante, que son las fibras de proyección. Son fibras que desde la cortical, motora,
van a descender hasta la médula espinal o que de la médula espinal van a ascender hasta el área somatoestésica primaria, por ejemplo, ¿bien? O que forman la famosa corona radiada del cerebro y esas fibras constituyen la cápsula interna. Son de todas las fibras las que evalúa el médico generalmente cuando hay un trauma para ver que los brazos de esa cápsula interna que vamos a ver ahora estén indemnes y que no haya ninguna lesión, porque son las fibras blancas que constituyen las vías de conducción motoras y sensitivas que ustedes van a estudiar en la unidad número 8, que estudiaron en la unidad número 8, y vamos a ver y vamos a ubicarla en qué lugar específicamente están. Bien, y después tenemos otras fibras que van a unir sus estructuras homólogas, bien, de un hemisferio con el otro hemisferio. Esas fibras se llaman fibras comisurales. Unen, por ejemplo, un lóbulo frontal con el lóbulo frontal de un hemisferio y el otro. O sea, un lóbulo frontal del hemisferio derecho con el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Van uniendo las mismas estructuras o estructuras simétricas, pero de dos hemisferios diferentes. Bien, entonces ahí vamos a ver que tenemos las fibras asociativas, que dijimos que eran esas que estaban ubicadas todas en un mismo hemisferio y que iban uniendo estructuras dentro del mismo hemisferio, y dentro de ellas hay cortas que tienen la forma como si fuese una U, que en realidad están separadas por el surco y van uniendo, digamos, giros diferentes. Largas, las fibras largas, que son bidireccionales, porque tenemos fibras que van desde el lóbulo frontal al occipital y desde el occipital al frontal, eso significa, y tenemos algunos importantes como son el fascículo longitudinal superior e inferior, que une el lóbulo frontal con el occipital siguiendo el borde, siguiendo las estructuras superiores e inferiores del cerebro, o sea, acercándose al borde superior de los hemisferios o bien a la cara inferior del mismo. El fascículo fronto-occipital, el fascículo uncinado, el lencingulum, fibras asociativas de la cápsula externa y extrema, que son las que vimos anteriormente. La cápsula externa es la que separaba el núcleo lenticular del claustro, y quien separa el claustro de la superficie externa del cerebro, esa sería la cápsula extrema. Esta sería la cápsula extrema, esta sería la cápsula externa, y esto sería la cápsula interna, que no es una fibra asociativa, sino son fibras de proyección, o sea, vienen al cerebro o salen del cerebro a otro lugar. Tenemos las fibras comisurales, que son las que dijimos que unían estructuras, digamos, homólogas, pero de dos hemisferios cerebrales. Entonces tenemos la más importante de ellas en tamaño, que es el cuerpo calloso. Tenemos la comisura blanca anterior y posterior, el fornix, también llamado trígono, y la comisura avernular. Y dentro de las fibras de proyección tenemos a la cápsula interna. Yo creo que de todas estas fibras que vemos acá, es importante entender el cuerpo calloso, es importante entender el fornix por el sistema límbico, y es importante conocer muy pero muy bien la cápsula interna. Yo rescataría esas tres estructuras como muy importantes para que ustedes la identifiquen. Cuerpo calloso, fornix y cápsula interna. Tendrían que identificar esas estructuras. Después, el fascículo uncinado, el cingulum y demás son todas importantes. No les quitamos importancia a ninguna de ellas, pero las que mayor, valor anatómico tienen para ubicarse en imaginología, en métodos de diagnóstico por imágenes en el interior del cerebro, serían las mencionadas. Como podemos ver aquí, tenemos la configuración y tenemos como en parte las fibras de sustancia blanca. Entonces tenemos las fibras asociativas, las que son cortitas y las que son más largas. Entonces fíjense, acá tenemos algunas que en este caso tenemos las que van desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal. Estas tienen forma como de un gancho, es el fascículo unciforme. Pero también tenemos todas fibritas cortitas, ¿ven? Todas esas fibras cortas en forma de U son las distintas fibras que vamos a ir encontrando, que van desde la cortical gris vecina de una cortical gris vecina a la vecindad, ¿sí? Estas son las fibras de asociación corta y fibras de asociación larga. Eso se puede estudiar con tractografías, ¿bien? Pues tenemos en esta imagen
las fibras comisurales. Vamos a detenernos un poquito en esta imagen porque me interesa. Bien, dijimos que de las anteriores tenemos que saber cuáles son y dónde están. Estas, que son las comisurales, me interesa que ustedes puedan comprender algunas cosas. Lo que está denominado ahí con el número 2 es el famoso cuerpo calloso. El cuerpo calloso comienza hacia adelante, esto es frontal, o sea que esto es anterior, esto es occipital, posterior, vemos la cara interna prácticamente, aquí tenemos el cerebelo, ahí tendríamos la tienda del cerebelo, estos serían los pedúnculos cerebrales, para que ustedes simplemente se ubiquen, esto sería el cuarto ventrículo, esto sería el tercer ventrículo y esto que está aquí, que tenemos acá, es el tálamo. Bien, ese es el tálamo y ese núcleo que tengo ahí, este es el núcleo caudado. Bien, lo que vimos hace un ratitito, el núcleo caudado. Separando el núcleo caudado del tálamo, tengo un surco que luego lo vamos a estudiar, que está cubierto por una estructura o una meninge que es derivada de la pía madre y tienes un surco con venas y con vasos que van a formar plexos coroides. Después lo vamos a estudiar, no importa, pero ahí esa línea que se veía ahí dibujada es el surco optoestriado por donde van vasos importantes. Nada más. Entonces tenemos tálamo. Bien, tálamo por encima del núcleo caudado, que es lo que ya vimos, ¿sí? Si se acuerdan, teníamos los tálamos de un lado y del otro lado. Bien, esos serían los tálamos. Por encima del tálamo teníamos el núcleo caudado que hacía esto y que se continuaba con el núcleo amigdalino. Bien, teníamos esto. Ese sería el núcleo caudado. Bien, así. Eso es lo que ya habíamos visto. Y por fuera teníamos así dibujadito ahí el lenticular, el núcleo lenticular, y por fuera del núcleo lenticular el claustro. Eso hasta ahí es lo que habíamos visto. Esto sería el tercer ventrículo. O sea, entre las paredes tenemos el tercer ventrículo, del tálamo, perdón, tenemos el tercer ventrículo que desciende hasta el cuarto ventrículo, circula, tiene una continuidad, quiero decir, con el cuarto ventrículo. Bien, bueno. Hasta ahí estamos. Eso es importante que lo vayan reconociendo ya en las imágenes. Ahora bien, por encima de todo esto, del tálamo, de esta estructura que tenemos aquí, que ahora vamos a ver cuál es y demás, nos encontramos con esta estructura que está acá. Esta estructura es el cuerpo calloso. ¿Qué une el cuerpo calloso? El cuerpo calloso une todos los lóbulos del cerebro, menos las estructuras de un hemisferio con el otro, menos las estructuras que forman parte del lóbulo temporal. Es decir, une un frontal con el otro frontal, un occipital con el otro occipital, un parietal con el otro parietal. Si yo mirase el cerebro así, aquí tendríamos la cisura de Silvio que tanto mencionamos, ahí, este sería un lóbulo, y un hemisferio, perdón, y aquí tendríamos el otro hemisferio. ¿Se acuerdan que decíamos que entre un hemisferio y el otro había como un puente de sustancia blanca que es el cuerpo calloso? ¿Qué es esa sustancia que veo ahí? Es eso que veo acá. Ese es el cuerpo calloso. Y que del cuerpo calloso en realidad lo que es, el cuerpo calloso es un conjunto de fibras blancas que van desde el lóbulo frontal al otro lóbulo frontal. Entonces son fibras que van de un lóbulo frontal al otro, de un lóbulo frontal al otro, de un lóbulo frontal al otro y así sucesivamente, de un lóbulo parietal al otro y de un lóbulo occipital al otro. O sea, lo que hacen es estar constituido ese cuerpo calloso por distintas fibras que unen un hemisferio con el otro hemisferio y que van uniendo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital y prácticamente no unen estructuras del lóbulo temporal. Y tiene diferentes partes, a saber, vuelvo para atrás. Tiene diferentes partes que ustedes quizás estaría bueno que lo sepan reconocer, simplemente por ahora. Entonces primero tengo esto que recibe el nombre de pico o rostrum, que se continúa con una convexidad anterior que recibe el nombre de genu o rodilla. Le ponemos genu porque es más corto, nada más, o rodilla. Luego tiene un cuerpo
y finalmente hacia atrás, que está ahí cortado, yo se lo voy a dibujar así, tiene un rodete. Bien, tiene esta forma, el corte tiene esta forma, disculpen el pulso. Bueno, al final tiene lo que se llama el rodete. Tiene tiene varias partes, perdón. Entonces tenemos el rostrum, bien, la rodilla, ahí el cuerpo y el rodete. Pico o rostrum, rodilla o genum, cuerpo y rodete. Esa es la forma en que las fibras se reúnen en la línea media, pero en realidad son todas fibras que van desde un lóbulo, desde un hemisferio al otro, uniendo lóbulo frontal, parietal y occipital, derecho e izquierdo, y se reúnen en la línea media como un puente, por encima del tálamo, por encima de los núcleos grises, inmediatamente por debajo de la inserción, o en él se inserta, para decirlo más fácil, la hoz del cerebro que contiene a esos senos venosos importantes de dura madre. Es importante que lo recordemos, ya lo vimos en la configuración interna del cerebro, que era la estructura de sustancia blanca que nos permitía identificar que estábamos en la cara interna del cerebro. Y por debajo de él nos encontramos con otra formación de sustancia blanca. ¿Qué es esto? Que recibe el nombre de trígono. El trígono es esto que está por debajo. Bien, el trígono está aquí. Tiene forma, el trígono o fornix, como si fuese, es como una mesita ratona de forma triangular que tiene 4 patitas, 2 posteriores y 2 anteriores. ¿Sí? Así. Las anteriores terminan en un tubérculo que se llama tubérculo mamilar. Y las posteriores terminan en la profundidad en el núcleo amigdalino. Las posteriores son estas y terminan en el núcleo amigdalino finalmente, pero forman lo que yo les comentaba antes, que era el álveo, que es esa sustancia blanca que cubre al hipocampo, que es este, que veo acá. ¿Ven ese brazo como así, como un pie? Este es el pie del hipocampo, que ya lo vamos a estudiar. Lo cubre como un manto de sustancia blanca y forma el álveo. Entonces, ese trígono, que es sustancia blanca, que termina a través de 2 patitas anteriores en los tubérculos mamilares, que son 2 núcleos del hipotálamo, que también como hipotálamo, se llama hipotálamo porque está por debajo del tálamo, y por sus bracitos o sus pilares posteriores terminan en el núcleo amigdalino, que está en la profundidad, como dijimos, del lóbulo temporal. Este fornix o este trígono lo que hace es reunir o unir los lóbulos temporales entre sí y forma parte de lo que se llama el sistema límbico. Y fíjese que se encuentra por debajo del cuerpo calloso. O sea, tengo el cuerpo calloso y por debajo del cuerpo calloso yo tengo al trígono. Ahí lo tengo. Así tengo al trígono dispuesto, que tiene 2 patitas que van a ser posteriores y 2 patitas que son anteriores. Bien, las patitas anteriores terminan en los tubérculos mamilares y las patitas posteriores terminan en los núcleos amigdalinos. Bien, eso tienen que recordar. Bien, eso es importante. Si yo lo ubico en este sector, me voy a encontrar que el trígono entonces está ubicado aquí, por encima, ahí está el trígono. Aquí estaría el trígono, por encima y por arriba sería de los tálamos, por debajo del cuerpo calloso. Y tiene una patita anterior y una patita anterior que terminan los tubérculos mamilares. Bien, y 2 patitas posteriores que van a terminar en los núcleos amigdalinos, que son estos que teníamos acá, que son los núcleos en donde terminaba el cuerpo, el núcleo caudado. ¿Se acuerdan? El núcleo caudado tenía la cabeza, el cuerpo, la cola y terminaba en el núcleo amigdalino. Bien. Esta sería una parte entonces, este trígono,
bien, sería como una formación de sustancia blanca que unen entre sí los lóbulos temporales. Bien, eso es importante. El trígono une lóbulos temporales. El resto de los lóbulos están unidos entre sí por el cuerpo calloso. Eso es lo que les tiene que quedar claro. El trígono une lóbulos temporales. El cuerpo calloso une lóbulos frontales, parietales y occipitales. Ahora bien, tenemos otras dos fibras que se llaman comisurales que son importantes. Dentro de las fibras comisurales que también son importantes tenemos esta, que es la comisura blanca anterior, esta, que es la comisura blanca posterior, y esta, que es la comisura que se llama avenular. Son tres comisuras importantes. La comisura blanca anterior, está por delante de los pilares anteriores del trígono. Y la comisura blanca posterior está por detrás de los tálamos. Está aquí. Bien, une. No se sabe bien qué estructuras, pero aparentemente están en relación. Estas estructuras, la comisura blanca posterior, que es esa es la comisura blanca posterior. Aparentemente lo que une serían las fibras que unen entre sí los núcleos del tálamo con los núcleos de la lámina cuadrigeminal del mesencéfalo, y participaría en los reflejos que corresponden a los movimientos oculares y a los reflejos que integran la vía auditiva. Después ya lo vamos a ver cuando veamos vías. Entonces sería en parte esto la comisura blanca posterior. Y la comisura avenular une en realidad las glandulitas avenulares o las células avenulares, que son estructuras que están ubicadas en la parte posterior y superior de la superficie del tálamo y están unidas entre sí. Es decir, yo tengo los dos tálamos, tengo un tálamo y el otro tálamo. Esto sería anterior, esto sería posterior, y yo tengo la parte posterior y superior. Aquí tengo las dos glandulitas avenulares y uniendo ambas tengo la comisura avenular. No se conoce cuál es la función, simplemente se describen. Fíjese que está por debajo de la comisura blanca posterior. Bien, la comisura blanca posterior está por encima. Bien, y está obviamente por encima de los tálamos, o une el tálamo con, ¿se acuerdan? Los tubérculos cuadrigéminos. Se los dibujo aquí para que lo recuerden. Simplemente acuérdense de esta imagen. Después creo que tenemos algunas para volver a recordarlas, si no lo vamos a ver nuevamente cuando veamos vías. Pero tenemos un tálamo, el otro tálamo, uniendo ambos por detrás. Si se acuerdan, teníamos a la epífisis, y a ambos lados, siguiendo con la lámina cuadrigeminal, no sé si recuerdan que teníamos los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Bien, bueno, acá tenemos la vénula y la vénula. Bien, bueno, la superficie externa, perdón, ay, qué tonta. La vénula, algunas glándulas avenulares, las otras células que forman la otra glándula avenular de un lado y del otro. Bueno, no me escribe. Ahí y ahí. Bien, vamos a buscar otro color. Tenemos una vénula con la otra. Vamos a dibujar otra cosa, perdón. Tenemos en el tálamo núcleos, que son los núcleos geniculados internos y externos, bien, que van a unirse con a través de brazos conjuntivales, se van a unir, ahí te lo hice al revés, se van a unir con los tubérculos cuadrigéminos. Aparentemente las fibras de la comisura blanca posterior unen estas estructuras. Bien, están constituidas la fibra blanca posterior por estructuras que van desde los núcleos talámicos a los núcleos cuadrigeminales. Y en ese sentido, cuando se están uniendo, las fibras que tienen una función más bien refleja forman entre un tálamo y el otro tálamo la comisura blanca posterior. Bien.
¿qué hice? Disculpen chicos, ahí estamos. Forma la comisura blanca posterior. Y después tenemos, como dijimos anteriormente, que por fuera teníamos la vénula y la vénula. Y por debajo de la comisura blanca posterior tenemos la comisura avenular. Bien, esa sería la comisura avenular. Bien, es importante, por detrás. Entonces fíjense, ahí tenemos arriba, a nivel superior, la comisura blanca posterior, por debajo la comisura venular y por delante la comisura blanca anterior. ¿Qué une la comisura blanca anterior? Une un núcleo amigdalino con el otro núcleo amigdalino, pasando por delante de los pilares, pasando por delante de los pilares anteriores del fornix. Bueno, miren esta imagen. En esta imagen vemos todas las fibras horizontales que forman el cuerpo calloso, bien, que va desde un lóbulo al otro lóbulo. Disculpen. Las fibras comisurales que van de un lóbulo frontal al otro lóbulo frontal se espesan en un momento, se produce un engrosamiento y a eso se lo llama forceps, como un reforzamiento anterior. Lo mismo ocurre a nivel posterior. Las fibras posteriores del cuerpo calloso se engrosan en la parte posterior, van desde una cortical a la otra y forman el forceps posterior. Son fibras de sustancia blanca, el forceps anterior y el posterior, que unen el lóbulo frontal y lóbulo occipital respectivamente y que son engrosamientos del núcleo, son engrosamientos del cuerpo calloso. Ahí vemos el trígono con sus dos patitas. ¿Ven? Es el trígono. Lo que está por encima, esto es el cuerpo calloso. ¿Bien? Por debajo tengo el trígono. Este sería el trígono con las patitas anteriores que terminan en los tubérculos mamilares y con las patitas posteriores que fíjense que forman el manto a el hipocampo. El hipocampo es este. Este es el pie del hipocampo, ¿ven? Ese es el pie del hipocampo y por encima tienen el alveo, ¿bien? Que dijimos antes, ¿bien? Con las distintas fimbrias, ¿bien? Estos serían los pilares posteriores del trígono que sabemos que van a terminar en la profundidad en el núcleo amigdalino, ¿bien? ¿Ven? Esto es así, esa es la disposición que tienen que conocer. Entonces, lo que a mí me interesa ustedes recuerden es que tienen el cuerpo calloso por un lado, bien, de esta manera con todas sus partes, bien, el cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso ustedes tienen al trígono. El trígono tiene como una forma triangular, lo podemos dibujar triangular, ¿no? Está por debajo el trígono del cuerpo calloso. Uniendo al trígono con el cuerpo calloso hay una sustancia blanca muy transparente que se llama septum lúcido, que lo vamos a ver después cuando veamos las cavidades ventriculares. Cada hemitrígono, de la parte posterior del trígono se desprenden haces, porque van uniendo tubérculos núcleo amigdalino con núcleo amigdalino. Yo acá tengo un núcleo amigdalino y ahí tengo el otro núcleo amigdalino, ¿sí? Este es el amigdalino y ese es el amigdalino. Entonces, los pilares posteriores del fornix o del trígono unen un núcleo amigdalino de un lóbulo temporal con el otro lóbulo temporal. ¿Se entiende? Bien, esos serían los pilares posteriores. Y los pilares anteriores unen entre sí un tubérculo mamilar con el otro tubérculo mamilar. Bien, entonces los pilares anteriores terminan en los tubérculos mamilares y los pilares posteriores terminan en los núcleos amigdalinos. Y el cuerpo del trígono, que se llama trígono porque tiene forma triangular, en realidad el nombre correcto hoy es el fornix, antes le llamábamos trígono, queda en el centro. ¿Qué hace el fornix entonces? Une un lóbulo temporal con el otro, bien, a través ya sea de los pilares posteriores o de los pilares anteriores. Y por delante,
vamos a tener que un núcleo amigdalino está unido al otro núcleo amigdalino por la comisura blanca anterior. Bien, la comisura blanca anterior, si yo la continúo, está o tiene continuidad con el cuerpo calloso. Por eso en algunos textos tienen la comisura, el cuerpo calloso, el pico y un reforzamiento por debajo que es la comisura blanca anterior. Y luego ven como un conjunto de fibras que se dirigen hacia adelante, que es la vía olfatoria. No importa, lo que me interesa es que se acuerden ahora, por ahora, es que tengo cuerpo calloso, por debajo del cuerpo calloso el fornix, y que el fornix en realidad tiene 4 patitas, 2 posteriores que terminan en el núcleo amigdalino, 2 anteriores que terminan en los tubérculos mamilares, pero los núcleos amigdalinos además están unidos entre sí por la comisura blanca anterior. Eso es lo que me interesa que recuerden. Y acá tenemos las fibras de sustancia blanca que forman la cápsula interna, que son fibras de proyección. Ustedes pueden ver, son fibras que van ascendiendo o bien descendiendo, que se reúnen entre los núcleos en la línea media, pero fíjense que luego se irradian. Bien, se irradian hacia la cortical. Esa irradiación a la cortical se llaman radiaciones corticales o radiaciones ópticas. Esto que vemos acá son tractografías. ¿Qué son las tractografías? Lo que hacen son estudios de diagnóstico por imágenes, que lo que hacen es, de alguna manera, estudiar los tractos de sustancia blanca, que son fibras, en este caso, asociativas. ¿Ven? Que este es el fascículo longitudinal superior, este es el fascículo longitudinal inferior, este es un fascículo unciforme y este, por ejemplo, es parte del cuerpo calloso. ¿Ven? Que une un lóbulo frontal con el otro lóbulo frontal. Las tractografías son estudios que nos permiten identificar los tractos de sustancia blanca que hay en el interior del cerebro. ¿Bien? Eso simplemente como para mostrar que todo esto se logra estudiar. Ahí tenemos la cápsula interna. Nosotros habíamos dicho que estaban constituidas por fibras que ascendían o por fibras que descendían y que iban a ir desde la cortical, bien, que van desde la cortical hasta centros inferiores, bien, obviamente son fibras viajeras, por decirlo de alguna manera, de sustancia blanca, que ascienden y que descienden y que van a reunirse entre los núcleos, digamos, basales, que los núcleos grises que estamos estudiando, para constituir la cápsula interna. Fíjense acá, se ve perfecto las fibras cómo ascienden y descienden. Habíamos dicho que teníamos un núcleo central, que era el tálamo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el tálamo? Obviamente, ya lo dijimos varias veces a esto, tenemos el tálamo. Entre un tálamo y el otro teníamos el tercer ventrículo. Por delante o por encima del tálamo teníamos la cabeza del núcleo caudado. Vamos a poner la cabeza del núcleo caudado así. Y tenemos el núcleo lenticular por fuera. Un núcleo lenticular y el otro núcleo lenticular. ¿Bien? Entonces tenemos, separando esto, aquí tendríamos el ventrículo, tenemos los ventrículos laterales y por debajo se continúa con los ventrículos, con el tercer ventrículo. Acá tendríamos a la epífisis. Esta es la línea media, es como para figurar que estamos en la línea media, ¿no? Tenemos el cerebro, ahí tenemos la sustancia, digamos la cisura de Silvio, muy esquemático esto, simplemente para que se ubiquen nada más, ahí, ¿bien? Esto sería anterior, esto sería posterior. Entonces, la sustancia blanca se ubica en este sector. La sustancia blanca la vamos a ubicar acá. Aquí estaría ubicada la sustancia blanca, entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ese brazo de sustancia blanca entre el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, que es, en parte es un conjunto de fibras que se reúnen entre esos núcleos antes de llegar a la cortical o que vienen descendiendo desde la cortical, se llama brazo anterior de la cápsula interna. Y tenemos por detrás otro brazo que está entre el núcleo lenticular y el tálamo. Entonces, ese brazo es el brazo posterior. Entre el brazo anterior también se llama lentículo estriado, porque está entre el cuerpo estriado y el núcleo lenticular.
O si no, el posterior también se llama lentículo talámico o tálamo lenticular porque está entre los dos núcleos. Bien, entonces, entre el tálamo y el núcleo lenticular está el brazo posterior de la cápsula interna y entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado tengo el brazo anterior. En el medio queda como un vértice. Esa es la rodilla de la cápsula interna. Después vamos a estudiar que todas las vías motrices y de la sensibilidad que inervan o que distribuyen sensibilidad general de todo nuestro cuerpo, con excepción de cabeza y cuello, todas viajan por el brazo posterior de la cápsula interna. Y todas aquellas fibras que van a dar inervación motoro-sensitiva a cabeza y cuello viajan por el genu o por la rodilla de la cápsula interna. Entonces la cápsula interna tiene una rodilla, un brazo anterior y un brazo posterior. Pero tiene otros dos brazos que son importantes, que lo vamos a mencionar con dos colores. Esta sería la cisura de Silvio, bien, y por debajo en la cisura de Silvio ustedes saben que está el lóbulo temporal y que en el lóbulo temporal tengo algo muy importante que es el área de la audición. Hay un brazo que son radiaciones que se llaman tálamo corticales y que son auditivas, que se extienden desde el tálamo por debajo del núcleo lenticular hasta la región auditiva, hasta la porción auditiva. Este brazo de la cápsula interna se llama sublenticular. ¿Por qué? Porque está por debajo del núcleo lenticular y son las fibras que van hasta la cortical del área auditiva, llevando los registros auditivos que nosotros tenemos para que se hagan conscientes. O sea, todo lo que escuchamos tiene que terminar, obviamente, en la cortical auditiva para hacerlo consciente y para poder interpretarlo. Entonces, forma parte esa vía auditiva, las radiaciones tálamo-temporales o tálamo-auditivas, tienen diferentes nombres. Lo importante es que sepan que son sublenticulares, están por debajo del núcleo lenticular, viajan por el brazo de la cápsula interna sublenticular para llegar a la circunvolución temporal donde está el área de la audición. Nosotros sabemos que en la cara interna del cerebro, en el área occipital, tenemos la cisura calcarina, donde está el área de la visión. Entonces hay otro brazo que se llama retrolenticular, y ese brazo retrolenticular de la cápsula interna, ese sería el retrolenticular, ese brazo retrolenticular de la cápsula interna lleva las radiaciones ópticas, bien retrolenticulares. Entonces la cápsula interna tiene 4 brazos: el brazo anterior, el brazo posterior que lleva prácticamente todas las vías generales de todo nuestro cuerpo, entre ambos queda el genu o rodilla, un brazo retrolenticular y un brazo sublenticular, o sea, por debajo del núcleo lenticular. Este lleva la vía auditiva y el retrolenticular la vía visual. Este va al lóbulo occipital y este va al lóbulo temporal. Ya lo vamos a estudiar con las vías nuevamente, pero esto es para que ustedes interpreten la importancia que tiene conocer la sustancia blanca que se encuentra dispuesta entre los núcleos grises que están en el cerebro para poder comprender su funcionalidad. Y cuando existe un proceso vascular o una alteración vascular, una entidad clínica vascular que está alterando, podemos interpretar la clínica, los signos y los síntomas de cada paciente, conociendo e interpretando la terminación de las vías o el inicio de una vía en el cerebro. Entonces acá vemos en este corte lo que estuvimos estudiando hasta recién. Entonces fíjense que tenemos el núcleo caudado, ahí se los voy a mostrar con el pen. El núcleo caudado, bien, la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado, el núcleo lenticular, el claustro, el tálamo, el cuerpo calloso, bien, se ve perfecto, y acá tendríamos la cápsula interna. Eso sería cápsula interna. El claustro, mira la cápsula extrema. Miren, cápsula extrema, cápsula externa, cápsula interna. Estas son fibras de asociación, estas son fibras de proyección. Ahí tenemos la porción final
digamos, y caudal del ventrículo lateral. Estos serían ventrículos laterales, este es ventrículo medio entre ambos tálamos. Bien, esto es un corte que lo vamos a ver muy seguido, lo vamos a interpretar varias veces, es importante que lo recuerden. Este es un corte que es horizontal, el que yo les comentaba de Brisot. Vemos algo muy parecido, vemos ahí en la línea media, vemos por un lado el forceps anterior o menor, el forceps posterior o mayor, la cabeza y la cola del núcleo caudado, los tálamos, el núcleo lenticular con el claustro, y vemos la cápsula extrema, la cápsula externa y obviamente que vemos acá la cápsula interna con su brazo anterior, el genu, su brazo posterior. Bien, ahí tenemos la prolongación de los ventrículos laterales. Bien, ahí tenemos la cabecita del núcleo caudado, en parte, la cola, perdón, del núcleo caudado. Y se acuerdan que teníamos al fornix ahí formando el alveo importante que forma de alguna manera ese manto de sustancia blanca que cubre al hipocampo. Bueno, miren estas imágenes que están muy lindas, son del Rotor, es un libro de neurocirugía que está en la web, se lo pueden bajar. Esto estamos viendo la cara inferior del cerebro, esto es el cerebelo, estos son parte de los plexos coroideos y la parte lateral, la prolongación posterior de los ventrículos laterales. Ahí vemos el núcleo lenticular al que llamamos putamen, ese sería el núcleo lenticular, digamos, la porción más externa del núcleo lenticular. Este sería el globus pálido, que también forma parte del núcleo lenticular, pero que está atravesado por esas fibras blancas que lo hacen más pálido. Fíjense que vemos el cuerpo del núcleo amigdalino, que no lo veíamos antes. Este es el tálamo. Este es el tálamo con los diferentes núcleos que hay en su interior, que luego lo vamos a estudiar. Y aquí vemos en parte el hipocampo. ¿Ven? Ese es el hipocampo y aquí obviamente, si este es el núcleo amigdalino y este es el hipocampo, están unidos ambos por el trígono, como lo veíamos con anticipación. Es así como se ven los núcleos de sustancia gris en un corte, que es sagital, es un corte diferente al que estuvimos viendo. Pero fíjense que se ve el núcleo lenticular y por debajo del núcleo lenticular el núcleo amigdalino. Y fíjense la unión estrecha que tienen con el tálamo. Ven que el tálamo se ve como incluido dentro del telencéfalo, pero nosotros sabemos que es una estructura diencefálica. No se olviden de eso, que es importante. Bien, esto sería el hipocampo y esta sería la circunvolución lingual, esta sería el surco colateral. Esto es bien cara inferior del cerebro y esto es bien el lóbulo temporal. Esto sería el lóbulo frontal, hacia arriba y hacia adelante, lóbulo frontal, esto es el lóbulo temporal. Bien, bueno, acá vemos lo mismo, este es el hipocampo, ven con el pie del hipocampo en la profundidad ahí, más hacia arriba vemos digamos lo que correspondería a la terminación del fornix que forma ese manto de sustancia blanca al hipocampo. ¿Ven? Ahí tenemos los pedúnculos cerebrales con la salida de los pares craneales que veíamos anteriormente. Esta es una imagen del Museo de Ciencias Morfológicas de nuestra facultad. Esto me lo aportaron mis estudiantes. Eso es una disección propia de ellos, donde fíjense cómo se ve en este caso el trígono. Este es el trígono o fornix, ¿ven? Ese sería el cuerpo del trígono, ¿ven? Con todas las fibritas que lo constituyen. Estos serían los pilares anteriores que se van a ir a buscar a los tubérculos mamilares y esto es el pilar posterior que termina, ¿ven? Formando finalmente un manto de sustancia blanca a el hipocampo, que lo tendríamos aquí abajo, y fíjense que va en busca de los núcleos amigdalinos en el lóbulo temporal. Esto sería el lóbulo temporal, esto sería el lóbulo occipital, obviamente que este es el lóbulo frontal, y esto que está por debajo del trígono, esto sería el tálamo, y se ve a penitas, porque los chicos obviamente tuvieron que hacer la disección y retirarlo, el núcleo caudado por encima. Estos son plexos coroideos, esas son las fibras subtoestriadas, acá está como más descendida justamente porque el tálamo está cortado, acá se ve mejor los núcleos, digamos los plexos y el surco optoestriado donde están los vasos sanguíneos de los ventrículos medios. Bien.
Esta es una imagen de rotor nuevamente. Fíjense que podemos ver toda la corona radiada, de alguna manera, de que se irradia desde el cuerpo calloso. Ahí tenemos el cuerpo calloso, es una prolongación del ventrículo lateral. Esta es otra prolongación del ventrículo lateral hacia adelante. Ahí vemos el trígono, ¿ven? Ahí vemos la comisura blanca anterior. ¿Ven? Se ven todas las estructuras que estuvimos viendo, se ven. Este es un corte del tronco encefálico. Bien, ahí vemos parte del hipocampo. Es así como se ve la sustancia blanca. La sustancia blanca se ve tal cual como la tractografía, si se puede independizar y disecar. ¿Dice? Son preparados, obviamente tratados con formol. Acá vemos otras estructuras. Fíjense que vemos en este sector el cuerpo calloso, obviamente, y todas las estructuras que se irradian periféricamente al cuerpo calloso. Lo que se desboza acá es el tálamo, nuevamente con los vasos optoestriados y la pía madre de los vasos optoestriados. Y vemos otras estructuras que vamos a ir viendo más adelante, pero fíjense que es para mostrarles simplemente cómo se dispone la sustancia blanca. Ahí tengo la sustancia blanca en forma de U, en forma transversal. Ahí en la profundidad se ve el cerebelo. Es simplemente para mostrarle de qué manera se ve la sustancia blanca. Acá se ve el tapetum. También se ve el forceps anterior y el forceps posterior, o menor y mayor. Fíjense qué bien que se ve la cápsula interna. Ahí vemos el trígono muy bien con los pilares anteriores y los pilares posteriores. Fíjense qué bien que se ve el tálamo. Por encima del tálamo está bien el trígono, como lo describimos anteriormente. Y recuerden que además de aquí se encontraría, dispuesto de esta manera, el núcleo caudado, por encima del tálamo. Bien, en la línea media tenemos el trígono y por fuera al cuerpo caudado, que va con su colita y núcleo amigdalino y demás. Acá tenemos las radiaciones ópticas. Fíjense que van hacia el lóbulo occipital, ¿ven? Porque van en busca de la cisura calcarina. Esas son todas las fibras que decíamos que eran retrolenticulares. ¿Bien? Todas las fibras que estuvimos estudiando, que aparecen descritas todas, se pueden ver, se pueden observar. Miren, acá nuevamente tenemos al forceps posterior, tenemos todas las fibras de sustancias blancas inmersas que están separadas de la cápsula interna, separadas por los núcleos. Fíjense cómo se ve las fibras ópticas que luego se van a introducir en el interior del cerebro y van a constituir las radiaciones talámicas. Luego van a llegar primero al tálamo y del tálamo van a constituir las radiaciones talámicas posteriores. Eso es la línea media. Esto obviamente son los pedúnculos cerebrales. Eso que vemos acá son los cuerpos de los tubérculos mamilares, donde terminan las dos patitas anteriores del fornix o trígono cerebral. Bien, ahí ven cómo se ven más o menos todas las estructuras. Miren el cuerpo calloso, qué bien que se ve. Ahí vemos muy bien el tálamo, ahí vemos la corona radiada perfecta de sustancia blanca que forma parte de la cápsula interna. Fíjense acá que tienen el cerebelo y se ven los pedúnculos cerebelosos superiores, los medios y los inferiores. Ahí tengo la protuberancia. Acá dice pedúnculos cerebelosos inferiores, pero en realidad fíjense que se prolonga hacia adelante con la protuberancia. Nosotros sabemos que son los pedúnculos cerebelosos medios. Me imagino que es un error del texto. Bueno, acá vemos parte de la corona radiada, como dije anteriormente, con los núcleos grises, bien, y se ve perfecto ahí la corona radiada. Y fíjense bien las radiaciones talámicas posteriores que van a ir a la cisura calcarina, hacia atrás, al lóbulo occipital, perfecto se ve. Y acá tendríamos las inferiores, que serían las que irían un poco al lóbulo temporal. Este sería parte del otro lóbulo temporal, ¿ven? Del lado opuesto, y acá estaría el lóbulo temporal del lado de la imagen que nosotros vemos, pero disecado. Bien, ahí vemos la continuidad del sistema nervioso. Ven que tiene toda una masa continua de fibras. Bueno, eso es todo. Yo espero haberles dado un recorrido general
para que entiendan núcleos grises y para que puedan entender la sustancia blanca, fundamentalmente la disposición de la sustancia blanca. De todo me interesa que ustedes se acuerden mucho dónde se ubican los núcleos grises, que los puedan identificar en distintas imágenes de diagnóstico que vamos a ver más adelante, y de la sustancia blanca me interesa mucho que recuerden la cápsula interna. Es de interés médico muy importante para poder valorar en cualquier ámbito, cualquier imagen, independientemente de la especialidad que tengan. Todo médico debe conocer dónde se ubica para poder interpretar una lesión de vías ante una emergencia neurológica. Por eso cápsula interna yo creo que es fundamental, y interpretar dónde está el cuerpo calloso y el trígono. El trígono básicamente porque es de alguna manera el que une las estructuras del sistema límbico, que es un sistema muy primitivo, muy importante, que lo van a leer mucho a lo largo de toda su carrera en paidopsiquiatría y fundamentalmente en todas las patologías concernientes al sistema límbico, y me interesa obvio que sepan el cuerpo calloso para que puedan identificar rápidamente la línea media y algunas estructuras. Ubicando esas líneas, esas fibras blancas, se les va a hacer sencillo encontrar, el resto de las estructuras del cerebro. Bueno, yo me despido por el día de hoy, esta semana. A este curso hay que agregarle una clase más de diencéfalo, que no lo tuve en cuenta, se me pasó cuando lo diagramé, así que bueno, háganse la idea que van a tener una clase más para poder ver el tálamo y todas las estructuras diencefálicas y el sistema límbico. Que tengan un lindo fin de semana y espero a ver que esta clase sea productiva. Para mí es muy importante. Si ustedes entienden esta clase, las vías las vamos a poder interpretar mucho mejor y les van a resultar mucho más fáciles. Van a ver que las vías son simples conectores que nos van a permitir unir todas esas estructuras que ya estuvimos viendo. Así que bueno, los espero con Cerebelo en la próxima clase. Saludos a todos.